Damos la bienvenida desde Melilla al señor José Palazón, que es firme defensor de los derechos humanos de los refugiados e inmigrantes en la ciudad autónoma de Melilla. Muy buenas noches, señor José. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Vamos a ver, Melilla es el único punto de la Unión Europea, es la única frontera terrestre, Melilla y Ceuta, ¿no? Melilla y Ceuta. Son las únicas ciudades frontera del continente del norte con el sur, ¿no? Y son dos ciudades pequeñas. La frontera de Melilla mide 10 kilómetros. Melilla es una ciudad así como en forma de media luna, y de lado a lado mide 10 kilómetros de larga, ¿no? Y Ceuta pues igual. Y ahí en 10 kilómetros pues se producen, esos 10 kilómetros de tierra se producen todas las tensiones del norte y el sur, ¿no? Hay la diferencia de renta per cápita más grande del mundo, incluso mayor que la de México y Estados Unidos, se da en esta frontera. A las 7 horas, dos grandes grupos de subsaharianos, repartidos por un lado en 100 y por otro en 50, emprendían carrera hacia el Espigón. Muchos de ellos fueron repelidos por Marruecos, que los detuvo en el Arenal. Pero hasta la valla lograba llegar una veintena que se encaramó a la verja. Algunos de ellos bajaron a los pocos minutos, siendo entregados a Marruecos. Ha habido momentos especialmente dramáticos, como el de este joven, que después de lograr encaramarse a la altura de Berrocal de madrugada, ha bajado por sus propios medios, ya cuando era de día, vencido por el cansancio. Llegó al límite, sobre las concertinas permaneció un tiempo, hasta que no pudo más. En el suelo, la Benemérita le dio agua para después ser entregado a Marruecos. Bueno, pero antes son las 10 y 20 minutos de la noche. Saludamos a don Juan José Imbroda, que es el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla. Buenas noches, presidente. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Estábamos hablando de estaba usted escuchando, ¿no?, lo que estábamos comentando. Sí. El muro, la valla de México, que separa México de Estados Unidos, que es verdad que tiene 1000 y pico kilómetros. Esa la levantó Clinton, ahora quiere prolongarla 2000 kilómetros más allá. ¿Le molesta que eso se compare, ese muro, con la valla de Melilla? Porque hay algunos que han dicho, hombre, sí, aquí tenemos también muros y vallas. Bueno, sí, pero son distintos. A ver. Es que en el caso de Trump no es solamente que vaya a levantar una valla, sino que quiere hacérsela pagar al que no quiere que se la levante. A México. Melilla, España, nuestra frontera, nuestra valla, que es una valla europea, no nos olvidemos, pues está hecha en soberanía española y además de acuerdo con Marruecos. O sea, no pasa como en Estados Unidos y México. Marruecos está de acuerdo con que esta valla esté allí. Hemos examinado la eficaz colaboración que mantenemos en materia de justicia interior, destacando la lucha conjunta contra el terrorismo, el narcotráfico y la inmigración ilegal. Asimismo, hemos prestado especial atención al fomento de las relaciones comerciales y de inversión. Cada día Marruecos es más Europa. Marruecos pasará como en Turquía. Marruecos será, de alguna manera, la retaguardia del Mediterráneo occidental de Europa. Porque si la Guardia Civil no puede actuar con los elementos antidisturbios que tiene allí para defender la frontera española, y sin embargo sí puede actuar aquí contra cualquier manifestación, contra cualquier español, si no puede actuar, entonces, y voy a ser muy extremo, ponemos azafatas en las fronteras con comité de recibimiento, porque no pueden hacer nada. Pero es que es para echarse a llorar, porque yo cuando veo esto digo, bueno, ese chaval que baja, le han puesto, primero le han dado una paliza, bueno, vamos a dejar eso, le han puesto una esposa, lo han detenido y no le han preguntado ni quién es, porque yo creo que ya ahí empieza a haber una detención ilegal, ¿no? Porque a cualquier persona, o sea, está en España, cuando se le detiene y se le pone una esposa, tienen que llevarlo a una comisaría y darle un turno de palabra, ¿no? Y preguntarle quién es, identificarlo. Aquí no se hace. Esto es una manifestación de cómo el poder no quiere ser controlado. Y no quiere ser controlado y lo hace de una manera un poco sibilina. Es decir, a mí, bueno, cualquier jurista diría, no, es que esto es una violación del artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos porque no se da derecho al recurso. Es que es peor que todo eso. ¿Sabéis cómo patentiza la arbitrariedad, cómo patentiza la imposibilidad del control? Ni siquiera identificándolos. Si no los identifican, nadie tiene legitimación para recurrir a esto.
¿con cuántos inmigrantes menores o mayores nuestras conciencias quedan ya satisfechas o tranquilas? Porque claro, una cosa es que se visibilice al menos que tenemos aquí, pero ¿y los que están allí? Claro. Los dejamos entrar a todos, quitamos esa valla y que entren, ¿cuántos millones quieren? Estaremos encantados de atender a sus peticiones de tal manera que si nos dan su dirección y se comprometen a que esas personas pues las van a tratar con la dignidad que merecen como personas, las van a atender, las van a mantener, les van a dar un puesto de trabajo adecuado, que nos den la dirección y les enviaremos ahí tranquilamente y con toda rapidez a esas personas. El problema nuestro son el grupo de menores que no quiere estar en nuestros centros, que son los que se mueven alrededor del puerto intentando meterse en un barco de polizón. Ese es el problema que hay. Yo, de verdad, no se puede criminalizar para nada a los menores porque sería injusto, pero sí crean cierta alarma social. ¿Ahora mismo estás en el centro o estás en la calle? Ahora mismo, de la calle. ¿Estás debajo? Sí. ¿Cuántos días? Por lo menos unas 2 semanas, no, menos, una semana. Bueno. ¿Y no quieres subir? No quiero subir, no. Ya me han hecho 3 puntos en la cara. Si subo puede que sea peor. El escarmiento llega, algunas veces, eso lo he visto yo, no siempre, pero muchas veces, sobre todo de noche, a tumbarlos en el suelo, como digo, y con los bastones de madera que llevan, darle golpes en las articulaciones, los tobillos, sobre todo en las piernas, y en los tobillos, para rompérselo. O en la boca, para romperle los dientes, por ejemplo. Hay gente que le critica por su negativismo, ¿no? de ver las cosas tan mal. ¿Realmente Melilla está mal en este ámbito de los derechos de los inmigrantes y desplazados? Yo comprendo, como usted dice muchas veces, que la gente al oírme hablar no digan, bueno, pero este hombre de dónde viene, ¿no? ¿Qué está contando, no? Porque si yo digo que a un inmigrante le han pegado 4 tiros en la valla por la espalda, pues eso en la península o en Alemania o en Bruselas, pues bueno, pero esto, en fin, este hombre que cuenta, ¿no? Pero claro, es que eso no pasa allí, no es muy posible que allí no pase, por lo menos con cierta frecuencia, ¿no? Pero es que aquí pasa y no digamos todos los días ni mucho menos, ¿no? Pero aquí sí pasa con frecuencia, ¿no? Que la matriz de la construcción europea son los muros y las vallas. Pero no seamos ilusos. En esa ilusión de la seguridad podemos pensar que los muros se construyen para protegernos, pero no se hacen para eso. Se hacen para desproteger a los otros y a las otras, a los que quedan al otro lado y que por quedar al otro lado les despojamos de su calidad de personas. Esas no personas están esperando a las puertas de los muros y de las vallas. Hay algunos y algunas que les dejamos pasar. Les dejamos pasar porque para que nosotros sigamos siendo personas, para que nosotros sigamos sobre todo siendo personas que consumimos, necesitamos sus órganos, necesitamos su sexo, necesitamos su fuerza de trabajo. Les dejamos pasar como objetos de consumo. Porque no nos engañemos de nuevo, los muros construyen esclavitud, los muros alimentan grandes crímenes internacionales como el tráfico de órganos y la trata de seres humanos. Hay algunos y algunas que esperan a las puertas también de los muros y de las vallas, como en las ciudades españolas de Ceuta y de Melilla, a los que la matriz define como violentos, hordas que asaltan, enemigos. Y como hay enemigos a las puertas de los muros y de las vallas, podemos invertir millones de euros en material militar para proteger esos muros. Y así, alrededor de los espacios gestionados por los muros y las vallas, convertimos eso en zonas de conflicto, en zonas de guerra.